Hola, soy Rosario Gauna y les quiero compartir cómo realizamos el seguimiento a egresos utilizando Tableau. Las consultas que a continuación mostraré fueron pensadas para ser utilizadas por un grupo de analistas de diversas áreas de la organización, por lo cual, al realizar el diseño, para mí fue muy importante que independientemente de sus habilidades técnicas y experiencia, cada usuario pudiera ser capaz de atender sus propias necesidades de información. Antes de continuar, cabe aclarar que los datos que se mostrarán son totalmente ficticios. Ahora sí, pasemos al tablero principal de consultas. El tablero está conformado por tres secciones principales. En la parte superior se encuentra el título o encabezado, en donde se indica el periodo que se está analizando. Actualmente se encuentra seleccionado el periodo de julio 14 a marzo 15. Abajo, en la parte izquierda, se presenta en forma gráfica la información a analizar. Dado que aún no se ha seleccionado algún tipo de corte, la información mostrada es el total de egresos y el significado de cada uno de los colores de las barras se indica en la parte superior de la gráfica, de tal forma que la barra color azul muestra los egresos del periodo actual, es decir, de julio 14 a marzo 15. La barra color naranja indica el monto autorizado en el plan para el mismo periodo y la barra color verde indica el monto erogado un año previo, es decir, de julio 13 a marzo 14. Y por último, tenemos la sección de menús, que está ubicada en el lado derecho del tablero, la cual a su vez se subdivide en tres submenús principales: el menú de consulta, los menús de filtrado y el menú de configuración. Veamos cómo funciona el menú de consulta. Si nos posicionamos en el primer estante, podemos ver que nos ofrece la posibilidad de elegir entre 16 opciones de consulta. Por ejemplo, si un usuario requiere consultar los egresos por función, se selecciona tal opción del menú y la gráfica se actualizará para presentar la información de egresos para cada una de las funciones. O si en cambio se requiere consultar los egresos por zona, simplemente se modifica la opción en el menú y la gráfica se actualizará para mostrar ahora la información de egresos por zonas. Pero ¿qué sucede cuando se requiere consultar más detalle? Por ejemplo, consultar el desglose por concepto de gastos para cada una de las zonas. ¿Qué hay que hacer? Simplemente en el segundo estante del menú se selecciona la opción por concepto de gastos. Y después, en la gráfica, en el encabezado de la columna, se le da clic al símbolo de más para indicarle a la gráfica que se abra un segundo nivel de consulta. Ahora ya contamos con la información desglosada de nómina y gastos para cada una de las zonas. El utilizar los dos primeros estantes del menú de consulta nos permite combinar las 16 variables del primero con las 15 variables restantes en el segundo, con lo cual las posibilidades de consulta crecen de 16 a 240 opciones. Pero ¿qué pasa si aún requiero de más niveles de detalle? El tablero está diseñado para proporcionar hasta 5 niveles de consulta, de tal forma que se cuenta con más de 500,000 combinaciones posibles para adaptarse a las diversas necesidades y o preferencias de cada usuario. Veamos otro ejemplo. Un usuario requiere consultar la información por zona, oficina, concepto mayor y tipo de presupuesto. ¿Qué hay que hacer? Es muy simple. Solo hay que seleccionar tal combinación en los estantes del menú de consulta, es decir, zona, oficina, concepto y tipo de presupuesto. Y después en la gráfica darle clic al signo de más para indicarle que se abra más niveles de consulta. ¿Y qué pasa si ahora, de nueva cuenta, deseo consultar el total de egresos? ¿Qué hay que hacer? Así como utilicé el signo de más para abrir los niveles de consulta, ahora utilizo el signo de menos para volver a los niveles superiores de consulta y actualizo en el primer estante del menú a la opción deseada. Y de nueva cuenta, la información mostrada es el total de egresos. Ahora pasemos al segundo tipo de menús, los menús de filtrado, los cuales permiten seleccionar y o deseleccionar elementos a consultar para enfocarse en un subconjunto de la información. Se puede filtrar por área organizacional, por función, por concepto contable, por fecha y también tenemos otros filtros.
La mayoría de los filtros en este momento tienen seleccionado la opción de All, a excepción de los dos primeros estantes de los filtros de fecha. Vamos a empezar por ellos. Los filtros de fecha permiten establecer el periodo base en el tablero. El primer estante presenta los distintos periodos anuales disponibles a consultar. En este ejercicio se cuenta con dos opciones posibles, el año académico 14-15 y el año calendario 2014. Si seleccionamos la segunda opción, podemos ver que tanto el título como cada una de las barras de la gráfica se actualizarán considerando el nuevo periodo. La cantidad y periodos que se muestran en el primer estante de los filtros de fecha es preestablecido en base a las necesidades de la organización. Es importante resaltar que se pueden manejar periodos de distintos tipos, ya sea de años calendarios, años fiscales o años académicos, como se utilizó en este ejemplo. Regresemos a la opción del año académico 14-15. Una vez seleccionado el periodo anual a trabajar, el segundo estante permite elegir las opciones más comunes de meses a trabajar dentro del año. Las opciones disponibles son Year to Date, Yearly y Last Month. En la opción Year to Date, los meses seleccionados van desde el primer mes hasta el último mes de cierre contable. En este caso, julio del 2014 es el primer mes del año académico seleccionado y marzo del 2015 es el último mes de cierre contable. Por lo tanto, el periodo base es de julio 14 a marzo 15. En cambio, en la opción Yearly se tomarán los 12 meses del año completo, sin importar el mes de cierre contable. Esta opción es utilizada cuando se desea comparar cómo vamos a la fecha, en este caso, los primeros 9 meses del año académico, contra el plan anual o contra el total erogado un año previo. Y por último, tenemos la opción de Last Month, la cual permite seleccionar solo el último mes de cierre contable, en este ejemplo, marzo del 2015. Esta opción es utilizada cuando nos queremos enfocar en la revisión de los números del último mes ejercido en gastos. Como podemos ver, marzo del 2015 es un mes que necesita nuestra atención inmediata, ya que presenta una variación significativa tanto contra el plan como contra el año previo. Consultemos el detalle a nivel zonas para analizar si la variación se presenta en una o varias de las zonas. Rápidamente se puede observar que la variación es en la zona corporativo. Utilicemos el filtro de zona para enfocarnos exclusivamente en la información del corporativo. Y consultemos ahora la información por departamento para conocer los departamentos involucrados en la variación. Esta última consulta nos permite conocer que la variación es en el departamento llamado centrales. Si aún quisiera profundizar para conocer el detalle de los movimientos involucrados en estos desembolsos, podemos apoyarnos o complementar la consulta con otro de los tableros, el tablero de movimientos. En el tablero de movimientos se muestran los montos totales erogados para cada uno de los centros de costos seleccionados, de acuerdo a los filtros establecidos. En este momento, en el filtro de zona se tiene seleccionada la opción de corporativos y los filtros de fecha tienen seleccionado el mes de marzo 2015 como periodo base. Seleccionemos el primer centro de costos para conocer los montos erogados por conceptos de gastos y su detalle a nivel movimiento contable. Para cada movimiento se podrá consultar, entre otros datos, la fecha del movimiento, el número de póliza y la descripción del movimiento, de tal forma de contar rápidamente con la información detallada de las causas de la variación. Regresemos al tablero principal y restablezcamos algunos de los menús, como es el de la consulta. En la zona restablezcamos la opción de All y regresemos a la opción de Year to Date. Es importante comentar que en un ambiente de producción en Tableau Server se cuenta con un botón que permite restablecer rápidamente los menús a su versión original. Pasemos a otro ejemplo. Un usuario desea conocer cuánto se gasta en planta física, sin importar la zona o oficina que lo haya erogado o el concepto de desembolso. En este caso, utilizaremos los menús de filtrado por función para delimitar la consulta a planta física.
Al analizar las cifras, podemos detectar que se han excedido contra el plan. Si el usuario quisiera seguir profundizando para comprender a más detalle de en qué y cuánto se ha erogado en planta física, podemos consultar, por ejemplo, el detalle por concepto medio. La gráfica ahora mostrará una larga lista de montos de egresos por concepto y en el cual no es fácil detectar rápidamente las principales variaciones contra el plan. Para ayudarnos en la revisión, utilizaremos ahora el menú de configuración para modificar la selección actual del menú de variables graficadas para eliminar la variable del monto previo. Ahora la gráfica mostrará solo las variables del actual y el plan. Otra opción para facilitar la revisión podría ser consultar la variable de variaciones contra el plan para graficar únicamente los montos de las variaciones. Ahora nuestro tablero se ha convertido en una gráfica de variaciones. Para facilitar aún más la lectura, se puede modificar el orden en la gráfica para que se realice en base al monto de las variaciones contra el plan, ya sea en orden ascendente o en orden descendente. La nueva vista nos permite identificar rápidamente las principales variaciones de planta física por concepto contable. Como pudieron observar, la utilización y combinación de los distintos menús que ofrece el tablero principal permite una amplia gama de posibilidades para personalizar nuestras consultas. Antes de pasar a una muy rápida revisión del resto de los tableros, regresemos el filtro de la función a la opción de hoy. El siguiente tablero es el de seguimiento mensual de egresos. Aunque en el tablero principal se puede configurar a consultar la información de egresos por semestre, por trimestre o por mes, este tablero es una vista de la información mensual presentada en forma horizontal, un formato con el que están familiarizados muchos de nuestros usuarios y que brinda una rápida vista de cómo se mueven los números mes a mes. El tercer tablero es una vista especializada en gráficas de variaciones, en donde es posible combinar una o dos variables que se desean analizar para comparar el monto actual contra un objetivo o meta, ya sea contra el monto del plan o contra el monto del año previo o inclusive contra el monto erogado hace 2 años. Cada una de las barras indicará las variables y montos con los que se determinó el monto de la variación. Quisiera resaltar que al ser una gráfica diseñada especialmente para variaciones, se aprovechó la utilización de gradientes de color para facilitar la lectura de las variaciones. Podemos modificar una de las variables de consulta. Por ejemplo, sustituir la variable de concepto por la variable trimestre. La gráfica se actualizará para mostrar ahora las variaciones contra el plan por trimestre y por zona. Ahora modifiquemos el target a comparar los egresos actuales para realizar la comparación contra el monto previo de hace 2 años. La gráfica se actualizará y la mayoría de las barras muestra ahora tonalidades de rojo, lo que significa que hay más variaciones desfavorables en la nueva comparación. Y por último, repasemos nuevamente el tablero de consultas de movimientos contables y probemos ahora consultar otro centro de costos. Con la nueva selección, el tablero se actualiza para mostrar la información de los principales conceptos de gastos del centro de costos seleccionados, así como listar cada uno de sus movimientos contables. Otra de las funcionalidades del tablero de movimientos es permitir delimitar la consulta de movimientos al seleccionar uno de los conceptos de gastos. Probemos seleccionar el concepto de servicios. Y el tablero se actualizará para mostrarnos exclusivamente los movimientos que corresponden al centro de costos seleccionado y al concepto seleccionado. Para concluir, me gustaría comentar que al utilizar Tableau se agilizaron los procesos de revisión mensual de los números de cierre y se mejoró significativamente la calidad en los análisis entregados. Muchas gracias
y que tengan un bonito día.